Bienvenidos al canal El Camino de la Filosofía. En este nuevo video hablaremos sobre la teología negativa. ¿Qué entendemos por teología negativa? ¿Qué se nos viene a la mente cuando escuchamos eso? Porque de primera instancia no hay que engañarnos, suena muy raro. Teología negativa, ¿qué se nos viene a la mente? Y justamente yo haciendo, a ver qué hice, ¿no? Saber qué le suena a la mente. Le pregunté a varios hermanos de la iglesia y dije, ¿qué entiendes por teología negativa? ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas eso? Y directamente apuntaban a una mala enseñanza, a una falsa doctrina, a una teología que no va acorde a las escrituras, directamente a algo malo. Pero si atribuimos que una teología negativa, es que de paso hay una teología positiva. Pero en este caso, ¿qué se entiende por teología negativa? Y, para primeramente entrar de profundidad a la teología negativa, primeramente hay que entender su contraparte. ¿Qué entendemos cuando decimos de teología positiva? El autor de este tema se dice que fue Dionisio Areopagita, entre muchas comillas. ¿Y por qué digo esto? Dionisio Areopagita fue un ateniense convertido al evangelio, compañero de Pablo, como se menciona en Hechos, capítulo 17, versículo 34. Más tarde se le nombró al autor de sus escritos como Pseudo Dionisio. Pseudo significa falso, un falso Dionisio. ¿Por qué? Porque no hay mucha evidencia para decir que este escrito fue directamente escrito por el tal discípulo. E incluso este escrito tiene mucha influencia neoplatónica, ¿no? De filósofos como Proclo, y que por lo cual se teoriza que fue escrito por un alumno suyo, usurpando la identidad de Dionisio Areopagita. Por eso el nombre de Pseudo Dionisio. Pseudo Dionisio habló de dos vías para conocer a Dios, la teología positiva y la teología negativa. Pero ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo puedo entender a Dios y por qué habla de dos vías? Porque una la positiva y otra la negativa. Principalmente, la teología positiva es querer entender a Dios, conocer a Dios por medio de lo creado, por medio de lo que Él creó. Podemos decir, lo creado da una imagen de lo que es Dios, nos da a entender quién es Dios. Por ejemplo, a la naturaleza se le atribuyen características como la naturaleza es sabia, es buena, es ordenada. En ese sentido, Dios es bueno, Dios es sabio. Dios es un Dios de orden. En ese sentido, podemos decir, puedo conocer a Dios por medio de su creación, por medio de características positivas en ese sentido. Pero Pseudo Dionisio va directamente a rechazar esta postura, porque no lo considera suficiente, no lo considera completamente válida para conocer a Dios, para entender a Dios, para saber quién es Dios. Pero ¿por qué esto directamente está mal? Podemos decir, ¿qué de malo hay en querer entender a Dios? Querer conocer a Dios, saber cómo actúa e interactúa con el mundo. Quiero tener una idea clara e indistinta de quién es Dios. Si bien la fe es una puerta para conocerlo, el intelecto, la razón me da, las herramientas para retener esa fe, para retener esa creencia en Dios. Pero directamente aquí lo que nos plantea la teología negativa es que es imposible. No podemos entender a Dios por medio de lo creado en el mundo, por medio de lo experimentado. No podemos entender a Dios. Incluso la Biblia nos dice en el Antiguo Testamento, mis pensamientos son más que vuestros pensamientos y mis caminos son más altos que vuestros caminos. Y directamente creó una separación. Terrenalmente no podemos conocer a Dios. Terrenalmente no podemos tener una idea clara y concisa de Dios. Y bueno, en el Nuevo Testamento dice que Dios trajo el reino de los cielos a la tierra, ¿no? Y directamente después, cuando vino el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ahí nos dice, ahora tenemos la mente de Cristo. Ahora Espíritu, en el Espíritu sí podemos llegar a entender, a conocer a Dios. Pero terrenalmente no podemos. De lo que habla la teología negativa como tal, es que no podemos entender a Dios por medio de lo creado, por medio de su creación. Porque incluso esos atributos de bueno, malo,
no tienen semejanza con lo bueno, sabio que es Dios. O sea, es un ser trascendente, un ser infinito, un ser magnánimo, que los conceptos terrenales no nos bastan para poder describir a Dios, para poder conocer a Dios. La única vía que nos da la teología negativa para conocer a Dios es por medio de la negación. Decir, Dios no es malo, Dios no es injusto, Dios no es un borracho, Dios no es un mentiroso. O sea, Dios no es aquellos atributos negativos, aquellos atributos malos que no tienen cabida para su ser infinito y perfecto, ¿no? Incluso va más allá, o sea, decir Dios no es bueno, Dios no es justo, pero ¿en qué sentido lo dice? O sea, lo que conocemos como bueno, lo que conocemos como justo, no se compara a la justicia o a la bondad de Dios. O sea, no tiene cabida. O sea, nuestros conceptos son directamente humanos. No podemos entender a Dios. No podemos entender lo bueno, lo sabio, lo justo que es Dios. O sea, nuestros conceptos no bastan para lo trascendental y gigante que es Dios, ¿no? Tú podrás decir, pero en la Biblia pues nos dice algo lo contrario, ¿no? Porque incluso en Romanos 1:20 nos dice, ¿no? Por ejemplo, un segundo nos dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Sí, en un principio podríamos considerar que la teología positiva está más cercana a las escrituras, pero si lo piensas bien, la teología negativa también lo está. Y uno preguntaría, ¿en qué sentido lo está también la teología negativa? Ok, aquí nos dice que lo creado nos manifiesta que hay un Dios todopoderoso, un Dios perfecto, un Dios que hace todas las cosas, que es omnipotente y omnipresente. Sí, pero solamente eso. O sea, los atributos que nos referimos con Dios no tienen que ver con la naturaleza. La naturaleza no es todopoderosa, no es perfecta, no es omnipotente, omnipresente. La naturaleza no es eso. Esos atributos que les añadimos a Dios no son naturales, no son humanos. Porque si decimos que la naturaleza es perfecta, es todopoderosa, es justa, es buena, ya estaríamos cayendo en una especie de panteísmo. Y no, o sea, sí, la naturaleza nos dice que hay un Dios, que todo lo puede, todo poderoso, todo eterno, todo justo, todo bueno, pero hasta ahí. Pero esos atributos no vienen de la naturaleza, no vienen de lo creado, vienen de Dios. Cuando le preguntó Jesús a sus discípulos de qué hablaban cuando se referían a Jesús, unos decían, unos se refieren a ti como uno de los profetas, unos como Juan el Bautista, unos como Jeremías o Elías. O sea, ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? Les preguntó Jesús a sus discípulos. Y Pedro se levantó y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué dijo Jesús? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, por medio de lo creado, Dios nos revela quién es. Por medio de lo creado, sí, Dios nos manifiesta quién es Él. Pero la creación en sí misma no nos dice nada. O sea, por medio de una inspiración espiritual podemos entender quién es Dios. O sea, vemos la naturaleza y por medio de una conexión con Dios entendemos quién es Él. Pero no directamente por la naturaleza, sino directamente porque Dios nos lo dijo. Porque nos lo reveló nuestro Padre que está en los cielos. Directamente eso. O sea, la teología negativa también podría ser cerca. O sea, Dios no es esto, Dios no es esto, Dios no es esto. Pero como no es esto, podríamos encontrarnos, digamos, más cerca de encontrar la verdad. O sea, entonces, si Dios no es esto, no es esto, entonces Dios a algún punto llegará a ser esto. O sea, Dios podemos entender a Dios, entonces podemos conocerlo por medio de la negación. ¿Qué nos dice? ¿Qué podemos entender de todo esto? O sea, ¿cuál es la vía más cercana para conocer a Dios? Qué interesante, ¿no? Hasta cierto punto. ¿Cómo podemos entender a Dios? O sea, y ya vimos que la teología negativa no tiene nada que ver en sí con falsa doctrina, falsa enseñanza, una herejía o blasfemia incluso, ¿no?
O sea, ¿qué manera, ¿no? De conocer a Dios por medio de la negación, por medio de lo que no es. O sea, por medio de lo que no es, te puedo decir quién es. Si Dios no es esto, no es esto, pero qué cosas, ¿no? O sea, por medio de atributos, por medio de características humanas, no poder definir a Dios, ¿no? Sí, es una crítica, pero muy adelantada a los modos de querer racionalizar a Dios por un tal pseudo Dionisio, un tal discípulo posiblemente del filósofo Proclo. ¿Qué cosas, no? ¿Qué podríamos decir de todo esto? ¿Tú crees que es interesante, no?